Tema número 18 en este estudio de la carta pastoral, escúchenlo, de Monseñor José Luis Escobar Alas sobre la praxis política. Hemos estado viendo esta realidad de praxis política en el país por 500 años y el señor arzobispo propone un cambio en la praxis política. Para ello ha hecho varias sugerencias o propuestas, ¿verdad? Y así, por ejemplo, dice considerar la política como una vocación. La segunda que vimos, impulsar una democracia participativa. Tercera propuesta, para cambiar la praxis política, vivir la política como un ejercicio ético. Y hoy, cuarto, consideraremos las funciones de cada uno de los tres poderes del Estado. Un tema, además, hoy muy importante en esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces, veamos en el número 44, en el numeral 44, párrafo 44, dice así: otro de los valores a poner en práctica es el respeto a las funciones de cada uno de los tres poderes del Estado y su independencia. Llamamos entonces a los candidatos que sean electos, ya fueron electos, ya están en sus curules, del Congreso salvadoreño, y por extensión llamamos también a las autoridades que ocupan el poder ejecutivo, el señor presidente, y el judicial, a trabajar respetándose y respetando la competencia de cada uno de los tres poderes que conforman el Estado salvadoreño: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y ahora viene una enumeración, podríamos decir, de vicios o de cosas antivalores que no tienen que practicar los tres poderes del Estado. Primero, la violencia. Segundo, la imposición. Tercero, la intromisión entre poderes no es camino eficaz para vivir la política como vocación. Aquí estamos casi en el actuar, proponiendo acciones, ¿verdad? En este sentido que no hay que hacer. Tampoco es camino para vivir la vocación política el compadrazgo, cuarto vicio. Quinto, la complicidad. Sexto, los tratos bajo la mesa, las conversaciones en privado. Octavo, la petición de favores. Noveno, el encubrimiento de delitos. Décimo, la compra de voluntades. Y décimo primero, el ofrecimiento de cargos como recompensa de hacer esto y te ofrecemos lo demás. Compra, recompensa entre los miembros de un poder a otro. Ahí tenemos entonces esa enumeración de 11 vicios, podríamos decir. En el tema anterior, si se recuerdan, cuando hablamos de la política como un ejercicio ético, Monseñor José Luis Escobar Alas nos propuso 10 valores para vivir la política como un ejercicio ético. Ahora nos está presentando un nuevo valor: el respeto a las funciones de cada uno de los tres poderes del Estado y su independencia. Pero también nos está presentando, en contrapartida de los 11 valores, 11 antivalores o vicios que la clase política debe de evitar. Un texto, creo yo, complementario a este de la carta pastoral, proponiendo el respeto de los tres poderes del Estado, es sin duda ahora el comunicado que la Conferencia Episcopal de El Salvador emitió el pasado 5 de mayo. Y por eso quiero leer algunos de esos párrafos de este comunicado.
En el número 1, en el párrafo primero, los obispos dicen: como obispos de la Iglesia Católica nos pronunciamos ante los acontecimientos del recién pasado 1 de mayo, la destitución de los magistrados de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la destitución del Fiscal General de la República, que fueron destituciones de manera express. Hemos seguido, continúan los obispos, los acontecimientos con mucha preocupación, acompañando al pueblo y velando por sus legítimos intereses. Aunque hubiese causas suficientes, aunque hubiese causas suficientes para destituirlos y la Asamblea Legislativa tenga la facultad constitucional para realizar tales destituciones, desaprobamos la forma en que se realizaron las mencionadas destituciones. ¿Por qué las desaprueban? Por no haberse seguido el proceso que establece la ley. Tampoco estamos de acuerdo en la forma en que fueron electos las personas que han sido asignadas. ¿Por qué? Porque no se siguió el debido proceso legal. Saltemos al número 4. Si se cometieron delitos en el pasado, ¿verdad?, de estas autoridades que fueron destituidas, siguiendo el debido proceso, deberán ser juzgados, pues no deberían quedar impunes. Sin embargo, hacemos un llamado a no convertir ese pasado, cercano o lejano, en fuente de resentimientos. El pasado debe ser ante todo un espejo donde se refleje el presente para no cometer sus mismos errores. Recordemos que el pasado no es un congelador de resentimientos, sino la fuente que inspira la transformación del presente para impulsar a la nación a un futuro mejor. Párrafo número 5 del comunicado de los obispos de El Salvador dice así: es claro que perdonar no es sinónimo de aprobar las injusticias, pero exigir justicia no es sinónimo de clamar venganza. Como explica el Papa Francisco al pedir justicia, la clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestros pueblos, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Esta es una cita de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa, el texto el párrafo 242. El numeral 6 del comunicado de los obispos dice así: en vista de todo lo anterior, llamamos también a la práctica de un sano ejercicio legislativo que promueva un ambiente social e institucional penetrado de armonía y equidad, que favorezca el diálogo, promueva la independencia de los tres poderes y el Estado de Derecho. Entonces, a partir de este numeral 44 y de este comunicado, pues es normal que nos hagamos entonces nosotros algunas preguntas. Perdón, ya estoy un poco... ¿Qué opinamos del llamamiento del señor arzobispo a los candidatos electos al Congreso salvadoreño y a los poderes ejecutivo y judicial a trabajar respetándose y respetando las competencias de cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en el número 44? Se está dando ese
respeto mutuo entre los tres poderes del Estado? ¿Sí o no? ¿Qué pensamos? ¿Por qué? Según la carta pastoral, hemos leído 11 vicios que los tres poderes del Estado deben de evitar. Las actuales autoridades de la Asamblea Legislativa, del Ejecutivo, el señor Presidente y sus ministros, y del Poder Judicial, ¿están repitiendo esos 11 vicios o los están evitando? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que los están repitiendo o por qué decimos que los están evitando? La actuación del señor de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo de destituir de forma expresa a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de destituir al fiscal general de la República de esa manera, ¿va de acuerdo con las recomendaciones de esta carta pastoral? El señor Presidente de la República explicó al cuerpo diplomático el porqué de la destitución de los magistrados y del fiscal. ¿Le correspondía hacerlas a él como presidente del Ejecutivo? ¿O si era una resolución de la Asamblea, no le correspondía más bien dar las explicaciones al señor Presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Por qué entonces esas explicaciones al cuerpo diplomático las hizo el señor Presidente? ¿No es eso un pasar por encima del poder legislativo? Reflexionemos, preguntémonos, ¿verdad? Y sobre esta declaración, este comunicado de los señores obispos, ¿qué pensamos? ¿Qué opinamos de esas recomendaciones? Lean el comunicado completo. Nosotros hemos leído acá unos numerales. Lean el comunicado completo en el sitio web del Arzobispado de San Salvador o de la Conferencia Episcopal. Basta que den ahí comunicado de la Conferencia Episcopal y ahí va a salir. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy sobre esta carta pastoral, la praxis política en el país.